Ya os aparece, ¿no? Que os deja. Fenomenal, pues muy buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos a este segundo seminario web de productores. Esta iniciativa, para que sepáis, es de la Coalición por Otra PAC y lo que busca es traer voces de aquellas personas productoras que están logrando producir de una forma más agroecológica, más ecológica y que están haciendo lo posible también para que se pueda producir de otra forma más saludable, ¿no? Para las personas, para el planeta y sobre todo para un mantenimiento de ese medio rural, ¿no? De un medio rural más vivo. Deciros también que el primer seminario que hicimos fue de ganadería extensiva y que lo tenéis también disponible en el canal de YouTube de Por Otra PAC, por si queréis verlo también, que fue muy enriquecedor. Hoy nos vamos a centrar en horticultura ecológica y contamos con la presencia de tres grandes horticultores, tres grandes personas horticultoras con años de experiencia y también que han hecho mucho para lograr esa transición hacia sistemas más agroecológicos, ¿no? Entonces contamos con, bueno, Enrique, Laia y Julio, si os queréis presentar, decir hola, ¿qué tal? ¿Cómo Hola, estáis? buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenas. Buenas tardes. Y bueno, os cuento, Enrique Navarro y Laia González son horticultores en la explotación del Parque Agroecològic de l'Empordà, en Cataluña, y Julio Quilis pues, producen las fincas de Saifresc en la Comunidad Valenciana. Y están haciendo también un gran favor porque estamos en una época súper intensa para la horticultura, ¿no? Entonces, de verdad que gracias por poder estar aquí con nosotros hoy y espero que todos podamos aprovecharlo y disfrutarlo. Bueno, yo soy Javier Jauregui, soy técnico de proyectos en la Coalición por Otra PAC y para quienes no sepáis, la coalición somos una red de 51 organizaciones a día de hoy que pertenecemos a ámbitos muy diversos relacionados con el sector agrario y alimentario y que lo que hacemos es trabajar cada día o intentarlo al menos. Trabajamos por una política agraria que realmente dirija ese dinero público, ¿no? hacia bienes públicos en el medio rural, ¿no? Y que también dé apoyo económico y técnico para que aquellas explotaciones agropecuarias que quieran hacer una transición, pues realmente lo puedan hacer o con mayor eficiencia o con menos impedimentos, vamos a decir, ¿no? En este seminario de horticultura ecológica vamos a hablar sobre prácticas agronómicas a nivel agronómico, ¿no? De ecológicas, también hablaremos relacionado con ello esa parte más de agroecología, ¿no? Y también de la política agraria común, ¿no? Em, este tipo de seminarios están relacionados también con una red de fincas agroecológicas que podréis encontrar también en nuestra página web y que lo que intentan son mostrar ejemplos de fincas que están funcionando y que también que sirvan como de referencia para aquellas explotaciones que necesiten hacer esa transición o que se vean muy ahogados, ¿no? O con una especie de dependencia de fitosanitarios brutal, ¿no? O de insumos externos, etcétera, y que vean aquí fincas que tal vez se pueden poner en contacto, ¿no? Y que también, pues como las personas con las que tenemos hoy presentes, pues que también puedan hablar, por ejemplo, con ellos, ¿no? Y buscar soluciones en conjunto, ¿no? Y ejemplos que han funcionado. Sí que me han dicho algunos compañeros que es importante explicar esas diferencias entre los conceptos de ecológico y agroecológico, ¿no? Porque a veces los mezclamos en este tipo de charlas, ¿no? Y pasa que a veces se mezclan. Bueno, de forma súper resumida, y que igual podéis complementar también Julio, Enrique y Laia, es que cuando hablamos de ecológico nos referimos también a esa forma de producir más, de una forma de producción certificada, ¿no? Que se centra en una utilización de insumos y tratamientos de origen más natural, evitando los fitosanitarios de síntesis química, ¿no? Que pueden tener cierta toxicidad, y también que intenta producir respetando pues, esos procesos biológicos particulares de un ecosistema agrario, ¿vale? Y luego, por otro lado, la agroecología sería como un enfoque más amplio que además de tomar en consideración esos aspectos productivos, pues también se centra en ese impacto, ¿no? En esas iniciativas que se pueden generar en un territorio alrededor de esos sistemas de producción, ¿no? Pues por ejemplo, como puede ser esa parte de generación de conocimiento colectivo, ¿no? De empleo, venta local, esas iniciativas comunitarias que pueden surgir en torno a un proyecto agrario, ¿no? De producción. Entonces, dicho todo esto, vamos a pasar ahora a los diferentes apartados y vamos a dar esa oportunidad para que nos expliquen Enrique, Laia y Julio y que nos cuenten su experiencia, ¿no? Em, para todos los asistentes sí que os queríamos decir que por favor vayáis pensando en preguntas si os van surgiendo, porque luego al final las compartiremos por una pestaña que podréis ver abajo, que es preguntas y respuestas, porque el chat en realidad por aquí está deshabilitado, ¿vale? Entonces luego yo lo seguiré comentando, pero para que ya vayáis ya pensando en esas preguntas, porque luego dejaremos una parte para ronda de preguntas que será muy enriquecedora, ¿vale? Entonces, vamos allá a ver. Pues en este primer apartado,
lo que os vamos a dejar 10 minutos a cada proyecto, ¿vale? Em, y sí que nos gustaría que nos compartierais, en primer lugar, pues nos deis información sobre vuestra explotación y sobre vuestro modelo productivo, ¿no? Para que sobre todo podamos entender, pues, con qué tipo de cultivos trabajáis, ¿no? Qué productos comercializáis, cuántas personas, cuántas hectáreas, y también sería interesante saber cuál ha sido ese tipo de producción agraria tradicional, ¿no? En esa región en la que estáis, ¿no? Si queréis comentarlo o con qué escenarios encontrasteis, ¿no? Al llegar, vamos a decir. Y luego en esta misma pregunta, sería muy interesante si podéis, pues también qué entendéis vosotros por esa horticultura ecológica y cómo implementáis prácticas, ¿no? ¿Qué tipo de prácticas ecológicas implementáis en vuestras fincas? ¿Cuál era ese escenario inicial, ¿no? Cuando arrendasteis o cuando comprasteis esa finca, ¿no? Si habéis tenido que hacer esa transición de un modelo no ecológico a no ecológico, qué dificultades, retos, oportunidades han surgido, ¿no? Yo os estoy soltando preguntas que luego os podéis vosotros más o menos os vais contando según podáis, ¿vale? Y luego sí que sería interesante, yo creo, si nos contáis de esa experiencia que habéis tenido en las fincas, ¿no? Esa transición que habéis hecho y que estáis haciendo, ¿qué tipo de prácticas han sido más viables, ¿no? Y están resultando que están teniendo un impacto positivo y que pueden ser de inspiradoras para los asistentes que están hoy con nosotros, ¿vale? Em, He pensado que Enrique y Laia podéis empezar y luego le dejamos a Julio que también nos cuente. Muy bien. De acuerdo. Si os parece bien, como de otras intervenciones habíamos preparado un poco de imágenes y tal sobre la finca y nos facilitará la explicación, pues os mostraremos unas imágenes y a la marcha vamos explicando bueno, qué hacemos y cómo lo hacemos, si os parece bien. Vale. Muy bien. Bueno, primero de todo, para situarnos donde estamos, ¿no? Bueno, ya estamos como 40 kilómetros de la frontera con Francia, en la provincia de Gerona, en la comarca del Baix Empordà, y estamos tan solo 3 kilómetros, perdón, del mar, o sea que el clima es relativamente suave, aunque el efecto del viento del norte, de la tramontana, es importante sobre los cultivos y sobre la gente también, ¿eh? Esta, esta es la finca, quizá, no sé, ¿se ve el cursor? ¿Se aprecia el cursor, nuestro cursor ahí o no? Sí. Sí, se ¿Se ve, puede sí. ver? Bueno, Sí. Sí, pues perfecto. sí, ahora rodeamos más o menos la finca. Esta es una imagen del 2013 o por ahí, o sea, ha cambiado bastante, pero nos ayuda a ver cómo es un poco el entorno, ¿no? Estamos en una plana que era aluvial. De hecho, esto eran marismas que se desecaron hace unos cuantos siglos, pero incluso hasta hace unos 60 años todavía se cultivaba arroz aquí, ¿no? Entonces aquí el agua es abundante, la tierra es fértil, es difícil encontrar una piedra, la textura del suelo es bastante interesante y lo que pasa es que tiene muchos limos, ¿no? Bueno, digas, por el origen, ¿no? Entonces ya se ve que alrededor la mayoría de campos son campos de cultivos extensivos. Aquí hay muy poco ganado y todo lo que hay alrededor de la finca bueno, por la zona es estabulado y integrado, digamos. O sea, no hay producción ecológica hasta unos cuantos kilómetros más allá. Y el cultivo mayoritario son el maíz y la alfalfa y trigo o cebada, etcétera, ¿no? Nosotros somos de los pocos que hacemos horticultura en esta zona, ¿no? Una cosa que no hemos entendido nunca porque la potencialidad está y es evidente, ¿no? Entonces, bueno, aquí se ve una imagen ya, digamos, desde arriba, ¿no? Y se pueden apreciar las diferentes parcelas. Como veremos más adelante, en esta finca no había nada cuando llegamos, no había, o sea, era un suelo pelado, sin nada más. Eh, y, y lo primero que hicimos fue incorporar vegetación
para ayudar a crear un microambiente, ¿no? Un micro, bueno, una zona, digamos, que sobre todo que potencial el hecho de que hubieran insectos, pájaros, etcétera, que un poco ayudaran a la producción, ¿no? O sea, que fueran o parásitos o devoradores o que fuera de insectos que pudieran ser plaga. Y como el viento del norte también es muy intenso, pues también se aprovechó estas plantaciones que hicimos de setos, de bandas de árboles, pues de este a oeste, cada 30 metros, para a facilitar esa protección, ¿no? La finca son unas 6 hectáreas de cultivo, pero el real declarado, digamos, lo que está aprovechado al 100% son unas 3 hectáreas de huerta y unos 2.000, 3.000 metros cuadrados de manzanos y algo más de albaricoques, higos y higueras y olivos y cosas así, ¿no? No sé, en esta imagen se puede ver que tenemos una superficie de unos 1.200 metros cuadrados de invernaderos y tenemos también un invernadero pequeño donde hacemos lo que es el plantel de algunas hortalizas. Y luego tenemos almacenes, cobertizos y un espacio donde hacemos venta, porque hacemos venta directa, entonces tenemos una tienda en el exterior. No sé si se aprecia mucho aquí, también tenemos la instalación fotovoltaica que nos ayuda al bombeo del agua y, bueno, y al consumo también de energía por las cámaras y todo eso que tenemos, ¿no? Bueno, el proyecto no solo es la parte productiva, que sí que ocupa muchas horas, sino que también lo tenemos, digamos, atado con la parte de comercialización, porque el 95% de lo que se produce se vende directamente o en mercados o aquí en la misma finca o llevándolo a domicilio incluso a través de cestas. Y luego tenemos un obrador que es para elaborar los excedentes que hay o bien porque no tiene un aspecto bonito, bien porque está ya un poco pasado o porque simplemente tenemos más de lo que podemos vender, pues hacemos actualmente 2 días a la semana se elaboran productos básicamente de nuestros excedentes, ¿no? Y otra pata, digamos, del proyecto son las visitas y actividades paralelas que después de la pandemia esto casi se quedó en un rincón porque tuvimos que anular muchas cosas que estaban previstas, pero ahora con otras fincas de la zona pues se está reactivando este tema, ¿no? Bueno, aquí hay un poco de números. Está en catalán porque está aprovechado de otra ponencia, pero supongo que se entiende, es fácil. Bueno, un poco lo que hemos dicho de superficies, de especies de huerta cultivadas. Aquí pone 30, en realidad hacemos más, lo que pasa es que algunas son anecdóticas, porque hacemos, por ejemplo, azafrán o cacahuete o cosas, hasta chufa y cosas así que es un poco, digamos, muy anecdótico, pero luego cultivamos de todo, porque al hacer venta directa, pues necesitamos variedad y continuidad de productos, ¿no? Por tanto, pues cualquier cosa de temporada que se nos pueda ocurrir, casi seguro que lo hacemos, ¿no? Los puntos de venta que tenemos son en 2 mercados locales, en Palamós y Torroella. Palamós está como a 30 kilómetros, 35 de aquí de la finca, y Torroella está a 10 kilómetros. Tenemos la suerte de estar en una zona que, bueno, suerte o desgracia, pero es lo que es, en una zona turística, lo cual nos va bien a nivel de verdad, porque en verano, que es cuando hay más producción, tenemos mucha gente cerca, ¿no? que nos compra. Y eso es una ventaja que muchos otros compañeros es justamente al revés, ¿no? Que la gente se le va cuando llega el verano, ¿no? Eh, Tenemos un volumen de ventas aproximado de unos 250.000 euros anuales, de lo cual un 80% es de producto propio y un 20% de otros agricultores de la zona, o más allá, porque comercializamos también pues, naranjas que pueden venir del sur de Cataluña o ya del País Valencià. Pues, o sea, comercializamos otros productos que no son propios nuestros, ¿no? Y aquí por el número de trabajadores quedan 4 más 1, pero actualmente somos 6 más 1,5, diríamos. O sea, que se ha incrementado bastante.
Bueno, esto es una visión rápida, intento ser muy escueto, de cómo estaba la finca cuando llegamos. Y ya podéis ver que no había nada, o sea, era un cultivo. Aquí se hacía una rotación de cebolla con melón, se hacía huerta, pero más extensiva, digamos. Toda la persona que llevaba este campo llevaba unos cuantos más, y luego cuando era el momento de cosecha, pues avisaba, cogía una cuadrilla y cosechaban, ¿no? Nosotros hemos hecho el paso totalmente al revés. Ahora somos mucha más gente trabajando y trabajando durante todo el año, ¿no? Bueno, aquí estamos muy cerquita del pueblo, y esto es del 2003. Si veis, la fecha está aquí abajo en la parte derecha inferior. Se puede ver cómo era cuando llegamos, y ahora, bueno, empezaremos a ver un poco lo que hicimos nosotros, pasado rápido, ¿eh? Pasa eso. Lo primero que hicimos los primeros años, puesto que era una parcela totalmente convencional, fue sembrar trigo durante 3 años y dejar todo el resto se cosechaba el grano, pero la paja se incorporaba toda en el campo. Se hacía incluso sin abono, o sea, no teníamos recursos para nada, estábamos a cero, y entonces no comprábamos ni abono, ni teníamos posibilidad de tener abono, ni nada. Entonces los cultivos, digamos, no fueron muy exitosos, pero se cosechó algo, y lo importante era que pudimos dejar la paja ahí para favorecer toda la descomposición de los restos de química que hubiera en el campo, ¿no? Bueno, este es el sistema que utilizamos nosotros. Es un poco, digamos, identificativo de la finca, porque por aquí no hay nadie más que haya hecho esto. Bueno, no conocemos a nadie más, ni por aquí, o sea que lo que intentamos fue introducir mucha biodiversidad, ¿no? Y el sistema que utilizamos fue utilizando plástico, desgraciadamente, pero era para facilitar las tareas, porque teníamos como unos 2,5 kilómetros puestos en línea recta de cultivos arbóreos, arbustos y árboles, ¿no? Bueno, esto fue una plantada colectiva que hizo, y esta era el 2003, en primavera, y ahora veréis las siguientes cómo ha ido cambiando. Esto ya era el mismo año, en noviembre del 2003, como ya se ve que se ven las bandas habladas. Y bueno, esto fue 2 años, bueno, un año después, porque era el 2005, pero todavía en marzo, y se va viendo una evolución muy rápida de cómo está cambiando la finca. Aquí habíamos visto una depuradora de aguas también residuales. Bueno, aquí ya se ve como bastante tupido los cultivos, digamos, alrededor y lo que intentamos fue introducir especies que tuvieran flor durante, bueno, no todas, sino que a conseguir con una secuencia de especies que hubiera flor durante todo el año, para que trajera los insectos, y posteriormente con los frutos, pues los pájaros que queríamos atraer, ¿no? Y lo conseguimos. Bueno, esto creo que es en el 2009. Ya se puede ver como 6 años después habían algunas plantas que, pues, también es porque aquí es muy fértil. El agua está muy cerca, porque no hemos hablado, pero tenemos un pozo que a 4 metros hay agua ya, en cantidad importante. Entonces las plantas las regamos un primer año, y luego ya se pusieron, bueno, ya no se regó nunca más, excepto el agua que llega de regar los cultivos. Aquí, para que se vea un poco, esto fue una visita, para que se vea un poco la dimensión de las bandas estas de árboles que implantamos. Y bueno, ya para resumir, y comentando más en tema agronómico propiamente, esta es la rotación que después de tiempo intentamos establecer, que no fue fácil. Y de hecho, muchas veces ahora todavía modificamos algunos detalles, ¿no? Nosotros intentamos agrupar los cultivos en las parcelas que tenemos. Como aproximadamente hay unas 12 parcelas de unos 2.200 metros cuadrados cada una. Entonces hacemos una rotación en estas parcelas. Hay cultivos que no se repiten hasta 10 años después. Hay otros cultivos que cada 4 años se repiten, pero intentamos que nunca se repitan más, o sea, que como mínimo pasen 4 años. Y los agrupamos sobre todo por sistema de riego, y la facilidad con que la planta puede tener problemas de hongos ligado en el riego. Entonces, por ejemplo, todas las hojas, las cosas, las verduras de hoja las hacemos todas juntas en una parcela,
pero nunca mezclaremos, por ejemplo, cebolla con hoja, porque la hoja la regamos por la noche o cuando atardece, y si regamos la cebolla en ese momento nos va a coger enfermedades, bueno, mildew o alternaria, otros problemas de hongos, ¿no? Entonces, es eso lo que nos condiciona mucho el agrupar cultivos. Y bueno, ya entraremos en más detalles si hay preguntas. Y ahora, solo ya para concluir, nosotros al principio cuando llegamos no teníamos clientes, nosotros venimos de ciudad, no somos hijos de agricultores. Eh, no éramos de la zona, además, o sea que no conocíamos tampoco ni cómo iban las cosas aquí a nivel comercial ni nada. Entonces, lo que hicimos fue buscar un cultivo que fuera interesante porque había muy poca gente que lo estuviera haciendo, por la razón que fuera, y que se nos diera bien aquí, ¿no? Y durante muchos años estuvimos haciendo bastante, bueno, para lo que somos nosotros, superficie de zanahoria, ¿no? Entonces nosotros al principio, como no teníamos muy poca venta directa, porque esto ha sido con los años que hemos los clientes más o menos fijos, pues buscamos agricultores que necesitaran, que ya llevaran años trabajando, pero que hacían venta directa y que necesitaban producto, ¿no? Y la mayoría, pues la zanahoria no se daba bien o mucho trabajo o lo que sea. Y bueno, nosotros hacíamos al principio, cada semana se hacían casi unos 3.000 manojos de zanahorias y se repartían por diferentes sitios de Cataluña, ¿no? Y eso ayudó un poco a despegar, a ser lo que somos hoy, ¿no? Que no tiene que ver con esto, pero pudimos resistir los primeros años cuando no teníamos venta directa. Bueno, aquí un pequeño resumen de los 4 problemas que tenemos a nivel de plagas y enfermedades. Realmente es muy poca cosa. Mm, Quizá el hecho de haber creado este entorno así muy diverso, que alberga muchos insectos y muchos pájaros y reptiles y otra fauna, pues nos ayude. Y lo cierto es que casi no hacemos tratamiento. Este año hemos tenido que bastante tratamiento para hongos porque ha sido una primera muy lluviosa y cálida, pero generalmente no tenemos que hacerlos. Y lo que sí que siempre nos sigue es la mosca del porro y la tuta o el heliotis en tomate. Esto es lo único que realmente tenemos que hacer tratamiento cada año y casi no tenemos que hacer nada más. Bueno, esto ya es de los ayudas, si acaso hablamos luego. No sé si ha sido mucho Información. así de tropetón, pero desde luego con las preguntas ya aclararemos conceptos. Joder, muchas gracias, Enric, no, súper completo. Bueno, gracias a los dos, Laia, también. Y, y de verdad vamos, que es que si no hay preguntas, habéis contado de todo. O sea, no sé, nada ha dado tiempo a tanta información en tan poco tiempo. Que mil No, gracias, de verdad. No, no, es muy positivo. Julio, te bueno, toca. Sí. Vale, Adelante. pues bueno, yo básicamente mi producción es muy similar a la que os ha enseñado Enric, es básicamente igual. Yo lo que voy a hacer es, voy a aprovechar sin querer, voy a dar otra vertiente de cómo es lo nuestro y así creo que nos vamos a complementar muy bien lo que ha explicado Enric con lo que voy a explicar ahora. Aunque básicamente al final nuestra producción es igual. Si tuviera yo ocasión de presentaros ahora también la fotografía de nuestro campo sería, vamos, un calco. Y la actividad es igual, las actividades también que desarrolláis con gente para presentar el proyecto y tal, pues es lo mismo, la venta directa y todo esto. Vale. Entonces, yo por hacer un poco más de justificar, o sea, justificar de dónde venimos nosotros. En nuestro caso, por ejemplo, yo soy hijo de agricultores de la Huerta de Valencia. Mis padres cultivaban, en concreto tenían sus campos donde estaba yo actualmente, la Ciudad de las Ciencias de Valencia, ahí vivíamos nosotros y estaban muy cerca de la ciudad y lo que hacíamos era vender el producto en el mercado central de Valencia. O sea, mi padre era productor y se vendía su producto. Pero ellos no querían de ninguna manera que yo fuera agricultor, ellos querían que yo saliera. Lo que pasa es que yo, pues bueno, o sea, no sé, mi vocación o mi afición, me dediqué a estudiar ingeniero agrícola
y luego estuve de técnico de cooperativas de aquí de la Huerta de Valencia, por lo menos 20 años de técnico. Aquí siempre desarrollando el tema de producción, la programación de los cultivos, en fin, la diversidad, y siempre en cultivos hortalizas. Eran cooperativas de aquí, de la zona de la huerta, pero que luego comentaré a lo mejor que no han tenido mucho éxito porque el ambiente cooperativo, la verdad es que ha tenido más fracasos que éxitos y por desgracia no tenemos esa asociación que a veces nos haría falta para llegar a otros mercados. Pero bueno, a falta de esto, pues nos hemos dirigido por estas formas de cultivar y comercializar. Bueno, pues nada, yo cuando pasaron esos años que estuve de técnico en las cooperativas, la cooperativa que trabajaba tuvo una crisis económica, esto pasó antes de la crisis del 2008 o 2006 o por ahí, o sea que fue anterior, no fue motivado por esa crisis, sino fue una crisis de la propia cooperativa. Entonces ya decidimos, yo y dos técnicos más, de la misma perfil, es decir, hijos de agricultores, técnicos de cooperativa y también ingenieros técnicos agrícolas como yo era, y nos decidimos a hacer lo que nuestros padres no queríamos que hiciéramos, que era cultivar el producto y venderlo aquí en Valencia. Entonces, nosotros teníamos de casa mucho conocimiento de ese tipo de vida bueno, y volvimos otra vez a nuestros orígenes. Pero teníamos, creo yo, que alguna ventajita, porque el hecho de que fuéramos hijos de agricultores y haber vivido el campo muy directamente, muy desde la familia, habernos criado así, luego estudiar y luego ir al mundo profesional en las cooperativas donde nos abrimos a más trabajos, por ejemplo, temas de calidad, temas de las normativas que entraban y tal, bueno, pues eso nos enriquecía bastante y lo que íbamos a hacer, lo íbamos a hacer con conocimiento de causa de todo lo que íbamos a afrontar. Lo que sí que era verdad, una cosa, que no teníamos un duro y teníamos que hacer todo lo que pudiéramos con las cosas que teníamos en casa, de nuestros campos, algunos que íbamos a arrendar, incluso empezamos a gastar máquinas y aperos que habían quedado olvidados ahí en casa porque nuestros padres se habían hecho ya mayores, nosotros nos dedicábamos ya, aunque sea al mundo agrícola, pero ya en el plan profesional como técnicos de cooperativas, pero que tuvimos que echar mano de esos aperos y de esas maquinarias para volver a empezar. Bueno, lo que sí que teníamos claro era una cosa, que al mercado no queríamos volver, al mercado municipal donde vendíamos. Nuestros padres, aquí hay una zona que se llama la tienda de contar, que es donde venden sus productos a las tiendas. Aquello también iba de capa caída, o sea que no queríamos volver, pero lo que sí que queríamos es volver a intentar lo que era el mercado local. Con lo cual, lo que nos propusimos era pues eso, diferenciar el producto de manera que no estuviéramos viendo patatas a un precio y ya está, sino que vendiéramos algo más que patatas, ¿no? O sea, y para eso, pues lo primero que pensamos fue diferenciar nuestro producto. Cosa que era diferenciarlo y no era diferenciarlo. ¿Dónde estaba básicamente la diferencia? Pues que íbamos a aportar el producto diferenciado con un producto ecológico. O sea, veníamos de nuestro mundo profesional, nuestras inquietudes ahí en particulares de ver cómo se cultivaba y entonces lo que queríamos era, pues eso, ofrecer un producto que tuviera sanidad alimentaria, seguridad alimentaria, que no tuviera los problemas de residuos y tal, y que sobre todo no tuviera el impacto ambiental que suponía gastar fertilizantes inorgánicos y lo que son insecticidas de síntesis. Entonces, visto así, pues ahí sí que lo diferenciamos, pero no diferenciábamos nada en que la forma de cultivar y vender, es decir, íbamos a hacer lo que hacíamos nuestros padres, era recolectar hoy y venderlo enseguida, es decir, dar un producto lo más fresco posible, recolectado en su punto óptimo de recolección para que tuviera, digamos, el que se lo comiera la satisfacción de comerse algo bueno, de verdad, porque está cogido en su punto. Y bueno, pues eso era lo que queríamos hacer. En el tema de los productos, pues que fueran básicamente los que daba la temporada, para no tener muchos problemas en el cultivo y tener que reducir esos gastos externos que hay en la producción por el tema de forzar fechas o variedades y tal, en vista de sacar mucha producción, aquí la idea era sacar, digamos, calidad y servicio de cara a la gente. Bueno, pues entonces el hecho de producir de temporada también nos ayudaba aparte de tener menos problemas,
Y otra cosa muy importante era el hecho de vender en el mercado local y buscar que nuestros clientes nos vinieran a buscar a nosotros, era tener una diversidad bastante amplia de productos. Con lo cual eso nos ayudaba a captar clientes, pero también nos ayudaba a hacer el tema de las rotaciones de cultivo en nuestros campos, que era muy importante para el tema de la producción ecológica. Sobre todo el tema del cansancio del suelo y todo esto. Vale, pues bueno, pues producción ecológica lo hacíamos por esto, producto de temporada, la diversidad de los productos y sobre todo íbamos a ir al mercado local, que era la gran baza que veíamos en cuanto a la venta, ¿no? Porque aquí en Valencia y área metropolitana, que es donde estamos nosotros, pues nada menos hay 1,5 millones de habitantes. Y si te ibas ya por entonces, a principios, a los 2010 o por ahí, si te ibas a los supermercados ya veías que la mayor parte de los productos que se vendían en los lineales de fruta y verdura, pues muchas veces ya no venían ni siquiera de la provincia de Valencia, venían de fuera, o sea, ya no ni de la huerta, cosa que era habitual antes. Entonces ahí había un nicho de mercado que podíamos ir a buscarlo. No concretamente dentro del supermercado, pero sí la gente que va a comprar. Entonces había que hacer una tarea de divulgación y de estar ahí un poco más encima que solo vender tu producto y ya está. Entonces, pues nada, lo que empezamos es lo típico de siempre, hacer cestitas y cosas de estas. Pero bueno, poco a poco también nos vimos en la obligación de nuestra transición echar mano de los cultivos que habitualmente se producían por aquí y junto con los cultivos que íbamos dedicando al mercado local, pues íbamos produciendo los que dedicábamos al comercio, que vendían comercio y nos los compraban y pronto ya pasamos definitivamente, gracias a Dios, pues a tener más clientela y poder hacer cultivos o sea, para nuestras rotaciones y nuestro servicio local. Eh, mm, a ver, normalmente pensamos en un principio que las cestitas y la venta de proximidad iba a ser nuestro punto fuerte y nos pasó todo lo contrario. Fue nuestro punto débil porque mucha gente venía 2 o 3 veces, al final se iba, no sabíamos por qué no volvía, pero luego hablando con otros compañeros nuestros que hacían también lo mismo, pues todos tenían el mismo problema. La gente no era muy asidua a venir a comprar esto. Sin embargo, sí que tuvimos ocasión de hacer dos cosas. Una es, en una primera parte, hacer nuestra página web y a través de venta online llegar a más gente interesada que no solo eran particulares, sino que también eran tiendas. Y entonces nosotros hacíamos el servicio muy fácil a esas tiendas que tenían que ir a comprar el producto al mercado de abastos, pues nosotros le damos el servicio diario con producto fresco recién recolectado sin que ellos se movieran de su tienda. De manera que cuando terminaba la jornada, pues podían a través de nuestra web hacer el pedido y nosotros al día siguiente se lo poníamos en la tienda. Y si era lunes, martes, ellos pensaban que podían tener mejor venta, pues pedían más cantidad. Es decir, tenían producto fresco, digamos, a su necesidad según el día o tal, siempre de temporada. Bueno, pues esto era las bases en las que queríamos. Y había una cosa muy importante que era el tema del precio. Nosotros lo que queríamos tener un precio justo de nuestro producto. Claro, un precio justo era sacar los costes de producción, tener un beneficio y, por supuesto, pagar a los operarios que teníamos nosotros su sueldo y sus derechos laborales y todo, tal cual marca el convenio aquí en la provincia de Valencia, el convenio agrícola. Y entonces lo que hacíamos nosotros, y si eso sí que lo tuvimos, lo llevamos a pie de... O sea, eso lo cogí yo de mi trabajo en las cooperativas, era estudiar el tema de los costes de producción. Y en base a esos costes de producción, poner unos precios. Y defender y no venirse atrás, o sea, no defenderlos, dar servicio, procurar siempre, mejorar siempre nuestra línea de producción para que fuéramos competitivos y que la gente, a ser posible, mayor cantidad de gente, pudiera tener acceso a nuestros productos. Y también otra cosa fundamental fue saltarnos los intermediarios y dejar el producto lo más cerca posible del consumidor. En el caso de la tienda o de las cajas, nuestra tienda web, ¿vale? Online. Y de las cajas que hacíamos, evidentemente se lo damos al consumidor final, pero en el caso de las tiendas de aquí de Valencia, pues ya íbamos a sus tiendas a llevarle el producto todos los días, pero hay que tener en cuenta que si nosotros queríamos vender directamente al productor, o montábamos nuestra tienda o nos apoyábamos en un tercero
que en definitiva yo no lo consideraría como un intermediario, porque si no, tendría que haber puesto yo mis medios y mis cosas para estar cerca del consumidor. Bueno, pues ese fue nuestro planteamiento. Para mí era muy importante tener estas cosas claras y seguir trabajando así sin saber de lo que nos íbamos a encontrar, por dónde teníamos que pasar y estar ahí firmes y ser fiel a nuestras iniciativas. Bueno, así yo os cuento ahora, por ejemplo, lo que estamos cultivando. Esto que no lo he situado antes, pero esto estamos hablando de la Huerta de Valencia, estamos hablando que nosotros nos juntamos 3 agricultores en el 2011, ¿eh? Hoy estamos en el 2024 y os voy a contar un poco lo que tenemos en marcha, ¿vale? Mirad, en superficie de cultivo tenemos unas 30 hectáreas, casi todas están al aire libre y están en 4 puntos de producción. Son núcleos bastante importantes de superficie porque aquí era muy típico ir saltar de parcela en parcela, eso aumenta los costes de producción y nosotros lo que queríamos es concentrar parcelas para que estos costes no se... O sea, mejorarlos en cuanto a los costes de desplazamientos y tal. Entonces, en esos 4 puntos de producción hay 25 hectáreas que son de hortalizas y 5 de frutales. De esos 5 de frutales, básicamente, como estamos en Valencia, podéis imaginar que son cítricos casi todos. Pero bueno, tenemos higueras, tenemos granados y otras frutas que aquí de forma bastante normal se producen. No tenemos ni manzanos ni peras porque aquí es una zona cálida y no es lugar de hacer fruta de pepita ni de hueso y nada. Vale, pues luego, pues igual que en el caso de Enric, tenemos unos 50 productos en marcha de cultivo, cada uno en su temporada. Hay, podéis imaginar la superficie que ocupa cada producto va en función de la forma que hacemos aquí en España la cesta de la compra, pues imaginaros, habrá más patatas y menos hinojos, ¿no? Por ejemplo, que aquí no se consume tanto. Pero bueno, la distribución va muy ligada a lo que es esa cesta de la compra y la temporada en la que se cultiva. En esas 30 hectáreas que cultivamos, estamos trabajando 30 personas todo el año sin, vamos, las vacaciones. Y ya está. Y todas estas personas pues están todas contratadas, tienen todo, o sea, sus sueldos según marca el convenio. Eso sí que nos propusimos nosotros afrontar todos los costes que significaba abordar este tipo de producción. Más que nada también por luego ver la viabilidad que tiene un proyecto como el nuestro, ¿no? Era importante valorarlo al final si esto es viable o no es viable, porque si no es viable, pues la verdad es que no tiene ningún interés económico. La Huerta de Valencia básicamente es huerta por el interés económico que supone. Y aquí en la huerta, pues los cultivos pues, son estos, hortícolas básicamente. Bueno, pues en estas 30 personas que estamos trabajando y básicamente ese es nuestro tipo de explotación. Ya os digo, si podíamos ver una foto sería muy similar a lo que tiene Enric con las particularidades de lo que aquí hay en Valencia. La pregunta por qué nos pasamos a agricultura ecológica. Bueno, pues habían 2 tipos de razones. Una eran las productivas, porque nosotros veníamos del mundo agrícola y veíamos la necesidad de tener esa seguridad ambiental y esa seguridad alimentaria y por lo tanto queríamos contribuir y seguir adelante con eso. Y luego estaban los aspectos comerciales, que os he dicho antes. Yo quería diferenciar el producto nuestro de la huerta porque delante a unas patatas o unas cebollas de otro sitio, yo lo diferenciaba en calidad, pero en precio era imposible por el tema de parcelas que teníamos aquí. Son pequeñas y era imposible, vamos. Había que diferenciarse en algo y una de las cosas era el producto que sea sano, porque era ecológico y fresco. De ahí nuestro nombre comercial, que es Saifresc, en valenciano es sano y fresco. ¿Vale? Y luego, pues eso, lo que sí que también lo he comentado antes, que el producto tenía que ser competitivo en el mercado, no por la cantidad, que eso significaría unos precios más baratos para poder, sí, sino por la calidad, es decir, que la gente viniera a buscar el producto nuestro por lo que significaba, que he dicho antes, por el tema medioambiental y la seguridad alimentaria.
¿Y cómo hicimos esto? Pues la verdad es que yo creo que lo hemos conseguido porque hemos ido ahí amontonando todos nuestros conocimientos desde pequeñitos en casa hasta luego los estudios y lo profesional. Yo creo que eso nos ha facilitado situarse en las necesidades que la sociedad hoy está demandando. Y ya no tanto la sociedad, sino la burocracia o todas las exigencias que nos están pidiendo la agricultura. Eh, bueno, esto habréis oído hablar bastante en la televisión o en otros medios, pero es así. Tenemos que estar haciendo una agricultura cumpliendo muchos requisitos, la verdad. Luego, también es importante pensar que esto se ha hecho sin prisa, porque no se puede tener prisa para hacer estas cosas, y con la convicción de que íbamos a conseguirlo y sabiendo por dónde íbamos a pasar. Y sobre todo con mucho sacrificio. O sea, yo no entiendo muchas veces la gente quiere conseguir cosas y yo no entiendo las cosas sin sacrificio. Y, y yo no entiendo que sacrificarse sea sufrir y tal, sino si lo estás haciendo y lo haces una cosa, a ver, ayer tuvimos la ocasión el domingo de ver a Alcaraz ganarle a este hombre y luego vimos la selección española, pero yo entiendo que salir ahí a jugar a tenis y echarse 3 o 4 horas no se hace si uno no se sacrifica. Pues si nos cae la baba viendo a estos deportistas, esto pasa igual. Si estamos ahora contando aquí que estamos funcionando, no es porque las cosas caen del cielo, sino que hay que tener cierto espíritu de superación y saber sufrirlo. Y luego, y por último, eh, ¿por qué podemos, por qué hoy puedo estar aquí diciendo esto y tener la satisfacción de poder compartirlo con vosotros? Porque mirad, después de 12 años, nosotros lo que hemos, por lo menos, creado un modelo que aquí en la Huerta de Valencia está muy necesitado porque es que si no, aquí la gente se va a dejar los campos, la ciudad va a avanzar. Tener en cuenta que aquí la urbanización y todo el tema de polígonos industriales, pues vamos, se come la huerta a pasos agigantados y si no hay un freno, porque la gente que vive aquí quiere vivir de la huerta y necesita la huerta para vivir, pues la verdad es que la gente que es propietaria lo que quiere es venderlo, sacar dinero y ya está. Y una vez ya la ciudad o los pueblos o los polígonos rompen lo que es la estructura de la huerta, pues recuperarlo sería otra cosa, se podría recuperar, pero no sería lo mismo. Entonces, nosotros queremos que nuestro modelo y sobre todo la viabilidad del modelo sea de ejemplo para que no se desanime la gente y que pueda seguir dedicándose a esto. Y en ese aspecto estamos colaborando aquí en Valencia con una iniciativa que ha surgido a través de lo que es la Tira de Contar, que era una asociación de productores, donde vendía la gente aquí sus productos de la huerta. Estamos colaborando con el tema de la restauración colectiva porque es un mercado inédito para los agricultores porque siempre han ido a vender sus productos al mercado o han ido a las tiendas y en este caso es organizarse y un poco ir a la restauración colectiva y en el caso este nuestro que nos ocupa es para los comedores escolares y poder ofrecer eh, el producto local para los coles, ¿no? Ese sería el primer paso y por supuesto si eso funcionara pues sería seguir con otras cosas. Bueno, yo de momento lo dejo ahí y creo que ha sido complemento un poco de lo que Enrique os ha contado. Porque, yo os podía contar muy parecido a lo que tengo, pero bueno, prefiero que nos hayamos complementado sin haberlo hablado. Muchísimas gracias, Julio. La verdad es que habéis dado ya una, vamos, una cantidad de información que ya están saliendo preguntas. Yo sí que os voy a pedir a todos los asistentes que os resistáis para la ronda de preguntas y ahora vamos a pasar al segundo apartado. Bueno, también hacer un resumen, ¿no? Hemos podido escuchar también esta historia de Enric, de Julio, desde sus comienzos, ¿no? También desde hace ya más de 20 años, ¿no? También cómo entraron a producir, si eran o no eran hijos de agricultores, ¿no? Nos han hablado de todos sus proyectos en particular, en sus territorios, nos han subrayado prácticas agronómicas, nos han hablado de esos retos de venta local, ¿no? De cómo nos diferenciamos en un mercado, cuál es esa dificultad también de entrar desde cero, ¿no? Con pocos recursos en un proyecto y cómo hacerlo en ecológico, ¿no? Cómo adaptarse también a esas, evitar ese uso de fitosanitarios, de síntesis, ¿no? Pero sobre todo, como concluía también Julio, pues entender por qué esa gran necesidad de, a pesar de todo el esfuerzo que requiere, ¿no? Por qué merece la pena introducir este tipo de modelos productivos, ¿no? Em,
Y dicho todo esto, pues vamos a pasar a la segunda, porque ahora vamos justitos de tiempo, que creíamos que, ¡guay! Si nos quedamos cortos, pues todo lo contrario. Así que ahora vamos a ir a al segundo apartado, que nos vamos a centrar más en la política agraria común, ¿vale? En esta parte nos gustaría que nos compartieseis, pues, cuál ha sido vuestra experiencia, ¿no? Y, por un lado, si recibís ayudas de la PAC, ¿no? Si suponen una gran ayuda o no para vuestra explotación, ¿no? O si veis que no son realmente relevantes para un horticultor ecológico, ¿no? De pequeña o mediana escala. Si nos podéis eso, comentar un poco esas ayudas y luego, casi más importante también, cuáles vosotros, como viendo vuestras necesidades reales, ¿no? Como personas horticultoras, ¿qué veis que haría falta para que una subvención, ¿no?, de este tipo pues fuera efectiva, ¿no? Para servir de apoyo real a los horticultores. Ahora que como estamos centrándonos en horticultura, pues como para un horticultor, ¿no? ¿Cómo podrían ayudar este tipo de ayudas, ¿no? ¿O dónde creéis que hacen más falta ayudas económicas, ¿no? En este sentido. Y que nos sirva un poco de inspiración para ver cómo se podría redirigir, ¿no? Laia, Enric. Bueno, Pues ya. sí. Bueno, de hecho nosotros, si cuando hablamos de PAC estamos hablando de ayudas, nunca nos hemos guiado por lo que hubiera o no de ayudas. O sea, nosotros tenemos claro, nuestro objetivo, de hecho, cuando empezamos en esta finca, era salvaguardar este pequeño trozo de tierra de la barbarie humana, y siempre utilizamos esta frase, ¿no? Y evidentemente para poder hacerlo, teníamos que hacerlo con alguna actividad que fuera también sostenible económicamente, porque se iría abajo, ¿no? Pero todo lo que al principio pues se pidió la ayuda de incorporación de joven agricultor en el 2002, que creo que fueron 12.000 euros, que se justificó con la compra de la tierra, porque la tierra ahora actualmente es propiedad nuestra, ¿no? Y se pidió también un préstamo de estos subvencionados que, digamos que no habías de pagar intereses, o sea, te dejaban el dinero durante unos años, por decirlo así. Y no hemos accedido a ninguna ayuda más que la que al hacer la declaración de cultivos, pues han tenido a bien de dar. Pero nosotros nunca hemos enfocado ni la producción, ni hacer un cultivo u otro, ni nada similar al hecho de recibir alguna ayuda, ¿no? Por la PAC. Que sí es cierto, es que ha habido una opción, y es que nosotros cambiar de técnica. Del año pasado a este año se han más que duplicado las ayudas, haciendo lo mismo que hacíamos. O sea, que quiere decir que, bueno, de alguna manera son, digamos, las políticas agrarias que van hacia donde vamos nosotros, ¿no? Más que nosotros ir hacia donde va, a donde marca la política, ¿no? Y lo que sí que hemos hecho justo este año pasado, es pedir una subvención para una compra de un tractor nuevo. Eh, pero no sabemos bueno, hay otros agricultores que la han pedido y la han concedido, pero nosotros Todavía no tenemos la no respuesta. tenemos la respuesta. Y lo que hemos pedido también este año es la incorporación de dos personas más, que es Laia y su compañero Albert, porque aquí el que intentamos en nuestro caso es hacer un relevo generacional eh, tranquilo, digamos, con el paso de unos años. Ya empezamos hace casi 3 años. Y la idea es, hasta ahora, la forma de la empresa pues es un autónomo con trabajadores, y pasará a ser a principios del año que viene una cooperativa, de momento con 3 personas que seremos, y el resto de personas serán trabajadores, ¿no? Y esto es todo lo que se ha aprovechado, digamos, de las ayudas. Eh, ¿Cómo creemos que deberían ser? Pues yo creo que el tema para la incorporación, creo que es importante que sigan habiendo las ayudas, ¿no? También un asesoramiento, ¿no? Que se vinculara a un asesoramiento que fuera gratuito, o si no, con una nota bastante reducida, porque nos encontramos bastante desamparados, sobre todo los que venimos nuevos, somos jóvenes y queremos emprender o continuar con un proyecto que no es fácil, ¿no? Y te ves un poco desubicado, pues que pudieras acceder a esta gestoría más asequible, ¿no? Podemos decir.
Pues que es un escándalo el coste de los trámites para acceder a una ayuda. Estamos hablando nosotros para pedir una ayuda para el tractor, que es un tractor pequeño, ya solo de trámites eran como 1.500 euros que teníamos que pagar a la empresa que gestiona, que hace la tramitación, que yo no sé cuántas horas dedican, pero y además lo pedimos a varias empresas y todas de ellas, todas estas gestorías o dígale como quieras, aparte de este coste, luego si te dan la subvención, también cobran otra parte. O sea, cobran como una comisión, un porcentaje en función de si te concede o no la ayuda, lo cual nos parece muy escandaloso. O sea, simplemente si los trámites se hicieran desde la administración, como se había hecho hace unos cuantos años, al menos aquí en Cataluña, pues sería una ayuda ya bastante grande, ¿no? Y otro tema que ya se escapa de la PAC, pero quizá también a nivel europeo se podría fomentar, es el tema de los mercados locales. Nosotros para poder vender en los mercados hemos tenido que pagar traspasos de paradas, un traspaso que simplemente es el hecho de que puedas ir allí a montar tu parada, ¿no? Un día a la semana durante unas horas, pagando además a más la taxa que corresponda a cada año, ¿no? Pero el coste que hemos tenido ha sido en una parada en concreto unos 1.000 euros el traspaso. Y nos parece escandaloso el hecho de que, además de tener que pagar esta cantidad, es que el hecho del agricultor, al menos donde estamos nosotros, no te da ninguna ventaja sobre poder o no acceder a tener una parada en un mercado, ¿no? Lo cual, bueno, creo que lo que debería pasar es que los municipios abrieran los mercados locales solo para los productores, ¿no? No se entiende que en los mercados haya gente que compra y vende, que es una tienda, ¿no? Que no se entiende por aquí. Y luego creo que lo que ya sería incluso revolucionario es que se pudiera acceder a la tierra y a las casas que hay en el campo solo si eres o tienes formación agrícola, porque aquí es imposible acceder, o muy difícil acceder a la tierra, porque en concreto nosotros estamos en una zona más turística, de mucha belleza del paisaje y aquí todas las fincas agrícolas que hace 100 años eran agrícolas, ahora pues son, bueno, no quiero decir ninguna profesión, pero no la mayor, ninguna casi es de agricultores, ¿no? O sea, todas han pasado a manos de gente que no está al campo ni se dedica. Y luego alquilan las tierras, en el mejor de los casos, a alguien del pueblo, ¿no? Para que siga haciendo el cultivo extensivo. Pero creo que esas políticas de facilitar el acceso a los mercados locales y el acceso a la tierra serían muy definitivas para poder dar un salto cualitativo importante en el tema del relevo, sobre todo del relevo generacional, ¿no? Que creo que es el talón de Aquiles que nos encontramos ahora, ¿eh? Muchas gracias. Ahí lo- Pues le vamos a dejar ahora a Julio que comparta con nosotros esta parte. Gracias, Sí, Laia y Enrique. pues mira, yo también sigo coincidiendo con Enrique en muchas cosas. Nosotros, por ejemplo, tampoco hemos necesitado las ayudas. Es más, yo estuve, y cuando empezamos a hacer esto, no nos propusimos hacer esto pensando en ayuda, lo hicimos porque queríamos creíamos que teníamos que hacerlo así y adelante. Hasta el punto que nosotros lo que empezamos, como nosotros somos una SL, ¿vale? Y que antes he comentado el tema de las cooperativas. Somos una SL porque salimos escaldados de las cooperativas. ¿Vale? O sea, no entendíamos la forma de funcionar de una cooperativa y montamos la SL porque fue la primera figura mercantil que vimos así por hacer. No por otro motivo. Sin embargo, sí que lo más seguro que alguna vez en el tiempo, y no creo que tarde mucho, a lo mejor esta SL que tenemos montada entre nosotros tres, pues acabe siendo una cooperativa. Vale, entonces nosotros hemos estado sin ayuda ninguna desde el 2011 que montamos la SL hasta el 2000, creo que 17. Porque en el 2015 la pedimos, la ayuda de la PAC, y no nos las concedieron porque nuestros campos estaban fuera del interés
subvencionable por aquel momento, porque en aquel entonces tenían prioridad otras zonas que estaban, digamos, o eran más vulnerables o consideraban así. Entonces nosotros, incluso pidiéndola en el 2015, creo que fue hasta el 2017 o 18 que no recibimos ninguna ayuda. O sea, lo mismo. El proyecto, si es viable, pues que sea por él mismo, pero que no sean las ayudas lo que tengan que hacer que un proyecto sea viable, porque yo creo que eso no tiene ninguna base. Lo que sí que es verdad, cuando ya está el proyecto en marcha o tu iniciativa en marcha, pues bueno, una ayuda es buena, cualquier ayuda es buena. Pero en este caso de la PAC, que se le quiere dar tanto renombre y tanta importancia, pues a nosotros, para que os hagáis una idea, y este año también ha sido bastante más cuantiosa que el año pasado, que la del 22, o sea, estoy hablando de la del 23, ha sido más cuantiosa que la del 22, pero a nosotros apenas llega a un 2% de todo lo que facturamos en nuestra actividad agrícola, ¿vale? O sea que, que lo que nos aporta para lo que supone toda la tramitación, pues qué quiere que os diga. No, tener en cuenta que llevar una PAC con monocultivos o a lo mejor tienes cítricos o tienes arroz o tienes cereales, pues a lo mejor resulta más fácil, pero en nuestro planteamiento que tenemos esa diversidad tan grande de producto, pues imaginaros todo lo que representa llevar a día lo que son las rotaciones, la trazabilidad, en fin, toda la documentación que te piden, ¿no? Y que tiene que estar bien, vamos, que tiene que venir con todas, estar bien documentada, ¿no? Porque ya os comenté, creo que ha sido antes, no sé si lo comenté hablando con vosotros o en mi intervención anterior. Por ejemplo, nosotros este año hemos tenido una penalización en la PAC del 3% porque en una de las revisiones que tuvimos habíamos aplicado un poco más de materia orgánica que representaba pasarnos de los límites permitidos de aportación de nitrógeno en forma de materia orgánica cuando nosotros estamos haciendo productivo ecológico y nuestra aportación es básicamente orgánica y no al cultivo, sino a la parcela y además luego a los cultivos no le hacemos ninguna aportación de nitrógeno, con lo cual en un cultivo convencional te permiten aplicar más nitrógeno hasta necesidades de cultivo, con lo que es fácil que sigas aportando más y te pases y contamines realmente, que digamos la, la, lo que se persigue es que no haya una contaminación por nitratos de las aguas. Entonces a nosotros nos han penalizado por pasarnos un poquito siquiera, porque ni siquiera ha sido una penalización a nivel administrativo, que también lo hubiera habido si hubiera sido una falta grave, pero ha sido una penalización a nivel de la PAC, que nos han penalizado con el 3% por haberse tenido eso sin tener una penalización administrativa. Entonces, quiero decir que toda la gestión que hacemos para obtener esta subvención se hace odiosa, tediosa, laboriosa y luego otra cosa, tienes que ir a gente a que te asesore, porque yo, aunque tengo capacidad para lo que tengo, pero no entiendo muchas cosas y de hecho eh, yo miro el final de lo que me da la PAC y no miro por dentro. Y al final te das cuenta y he llegado a recibir consejos de los funcionarios que a veces nos ayudan a cumplimentar la PAC, de que sería conveniente a lo mejor, dadas nuestras circunstancias de producción, que tenemos tantos cultivos, dejar de lado algunas ayudas por lo que nos suponen de trabajo y de dedicación y de gasto con la asesoría. Vale, por lo tanto, pues bueno, cualquier ayuda es buena, pero que en la PAC creo que a nosotros, con este sistema de producción que tenemos, creo que no nos ayuda mucho. Y es curioso porque yo cuando a veces analizo nuestra forma de producir, nos encajamos perfectamente en lo que es la Agenda 2030, en lo que es el Pacto Verde europeo y todo esto. Y cuando lo ves dices, joder, estoy en el carril perfecto. Y sin embargo, cuando te pones a gestionar toda la documentación que te exigen y tal, pues te das cuenta que es todo impedimento, problemas y tal. O sea, creo que la PAC no está a la altura de lo que la Agenda 2030 quiere, de lo que el Pacto Europeo quiere, yo creo que no está a la altura. Es decir, eh, para mí la PAC está fuera de contexto y de lugar. Es decir, yo me veo ante muchas situaciones
que está por una parte la Unión Europea exigiéndote cosas y luego viene la PAC a ayudarte, pero no sé cómo me vas a ayudar si yo no caso con todas las normativas que hay establecidas. Y ya mucho menos con la burocracia, porque llevar, por ejemplo, el cuaderno digital con este tipo de explotaciones pequeñitas, de mucho cultivo, de mucha diversidad, al final eso es horrible. Así que en nuestro caso, por ejemplo, es casi imposible llenar el cuaderno digital por la forma en que está pensado. Entonces, la PAC, pues bueno, pues bien, cualquier ayuda viene bien, pero no, vamos, sí, ya os digo que recibe incluso la recomendación de algún funcionario de que mejor sería en algún aspecto no pedirla, que no me compensa, ¿no? El trabajo que supone para eso. Y bueno, más cosas sobre esto de la PAC, pues yo, si luego lo queréis lo comentamos ya con preguntas, pero a mí lo que me preocupa más de todo esto es que desde la Unión Europea se persigue un modelo de agricultura para Europa, y aquí somos muchos pequeños y medianos agricultores, y sin embargo la forma con la que se enfocan las normativas y la burocracia, esto pues creo que nos ayuda bien poco. Pero yo también pienso, bueno, esto sería a lo mejor comentario más de otro punto, que el tema de por qué nosotros como pequeños agricultores y tan locales y con este mercado local que tenemos que hacer y tal, no podemos seguir adelante, también lo veo yo como o sea, por no tirar de toda la culpa a la PAC, porque no nos ayuda en lo que no nos ayuda, pero creo yo que la forma que hay actualmente de consumir, sobre todo, yo creo que condiciona mucho el éxito nuestro, porque al final de todo, si por una parte vemos las normativas que nos hacen cumplir como productores y luego vemos luego la gente cómo actúa en sus hábitos de consumo, pues a nosotros nos encajonan ahí con unas normativas que nos hacen subir los costes de producción de forma tremenda, independientemente luego de la burocracia que supone llevarlos al día. Y luego, claro, con esos productos que nosotros tenemos, que hemos obtenido de esa producción, tenemos que venderlos a un precio y asumir esos costes que significa todo ese tipo de requisitos que nos exigen. Y luego, el consumidor entiendo que a lo mejor no tiene una capacidad económica para pagar los precios que nos hacen falta obtener a tener los productores, y va a comprar otros productos que vienen de terceros. Y justamente son productos que no están cumpliendo esas normas que nosotros nos exigen. Entonces, a lo mejor, no dejando de lado que se cumplan esas normas, porque yo lo que no me parece bien es, pues bueno, que se coja la agricultura como, vale, para que sea barato vamos a hacer cualquier barbaridad. Y ya también lo digo desde el punto de vista técnico, que muchas cosas tienen su razón técnica y científica para apoyarse en lo que es la ecología y poder usar cosas que tenemos a nuestra mano en el medio productivo y no depender de los costes de terceras empresas. Pues bueno, lo que se trataría es de racionalizar más las cosas y poner las cosas en su sitio y las normativas en su contexto, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que os he comentado antes del abono, del nitrógeno con el abono orgánico. A mí me aplican una norma que me restringen totalmente el uso del nitrógeno en materia, a través de la materia orgánica. Yo no voy a gastar otro tipo de fertilizante, sin embargo, un convencional sí que les dejan gastar mucho fertilizante hasta que aporte nitrógeno y que pueda ser más contaminante que nosotros. Entonces, pues esas cosas un poco, yo sí que les pediría a la Unión Europea, y no sé si va ligado a la PAC o no, pues que se racionalicen y que se pongan en su lugar. Y, y básicamente yo, en cuanto a lo que son las ayudas, ¿cómo las dirigiría? Bueno, ahora este año, por lo visto, hemos tenido unas mejoras en las ayudas porque está lo de los ecoregímenes, ¿no? Ya nos han visto el tema de rotaciones, el tema de las cubiertas vegetales y tal. Lo que sí que veo interesante es fijarse en esas cosas y realmente darle la ayuda a quien ejecuta los procesos que se requieren desde el Pacto Verde Europeo y de la Agenda 2030 y de todo como y la normativa que hay que cumplir. Pero lo que no puede ser es que nosotros a veces tenemos que repercutir en nuestro precio los costes que tenemos
mientras que otros esos costes los externalizan. Y, por ejemplo, hago un ejemplo para que se entienda, que sería el tema de los herbicidas. En nuestra agricultura ecológica, no podemos gastar herbicidas químicos, tenemos que ir todos mecánicos. Y claro, cuando yo hago un uso de mano de obra o a través de maquinarias del control de las hierbas, y tener en cuenta que el control de hierbas para la gente que hace agricultura ecológica es uno de los factores que más limitante es en cuanto a costes y sacar luego rentabilidad, porque eso es uno de los problemas vitales y que yo he visto que mucha gente se ha dejado de hacer agricultura porque la hierba le crece más rápido que el cultivo. Entonces, lo que no puede ser es que nosotros tenemos que repercutir y sacar las ventajas de esa forma de agricultura a través del precio de nuestra venta, mientras que otros que gastan herbicidas externalizan ese coste a través de luego las administraciones públicas que tienen que hacer, pues eso, lo que pasa aquí en Valencia, por ejemplo, aguas contaminadas con nitratos, con insecticidas, en fin, y con herbicidas ha llegado el caso aquí a algunos pueblos. Es decir, esos costes que ellos se los ahorran en su precio de cara a la oferta al consumidor, nosotros lo tenemos que meter en el precio y ellos lo externalizan a un gasto que tiene que cumplir la administración pública, teniendo puntos de agua saludables para que la población pueda beberlos. Entonces, ese tipo de ayudas son las que yo sí que tiro de menos, porque yo creo que a mí ahí es donde hay una gran diferencia en esa agricultura que luego repercute en gastos públicos en cuanto a sanidad, en cuanto a medio ambiente y todas estas cosas. Bueno, pues eso era lo que quería yo contaros. Bueno, Muchísimas gracias, Julio. La verdad es que estamos ya casi en hora. Vamos a tener 15 minutos para preguntas, ¿vale? Espero que no sea una molestia si nos estiramos un poquito más. Em, Bueno, resumiendo, habéis dicho que no habéis dicho, ¿no? En esta parte hemos visto también cómo les afecta la PAC, ¿no? A Enric, Laia y Julio, cómo podría ser una subvención más efectiva, ¿no? Hemos hablado de asesoramiento, hemos hablado de escándalo en los costes de los trámites para las ayudas, hemos hablado de costes para acceder a los mercados absurdos, ¿no? Hemos hablado del tema de acceso a la tierra, también esas limitaciones de la PAC, ¿no? A la hora de conceder ciertas ayudas dependiendo de la época, ¿no? Y de ese interés subvencionable que hablaba Julio. También habéis hablado de esa limitación de la certificación ecológica, de las normativas europeas, de esa externalización de costes, ¿no? Y que también a nivel de, por ejemplo, de la gestión de las hierbas, ¿no? Que no podéis utilizar herbicidas versus convencional que sí pueden, ¿no? Etcétera, ¿no? Habéis hablado de un montón de cosas más, pero vamos a dejar ahora espacio para estas preguntas, que ya tenemos alguna. Em, Así que animaros a todos los asistentes y yo voy a ir preguntándoos ya alguna de las que nos han hecho. Nos preguntan, se lee en la prensa que el consumo de hortalizas está en su nivel más bajo en los últimos 10 años. ¿Os afecta también? Yo creo que esto tiene que ver también con el tema de importar. Bueno, podéis igual comentar también la parte de importaciones, ¿no? Como que hay más, si os afecta, si no os afecta, ¿no? ¿Cómo lo estáis viviendo Bueno, este mercado tan volátil, ¿no? yo ya he comentado antes que la forma de consumir está siendo clave a la hora de que nuestro producto tenga éxito, digamos, ¿no? O que nos dé, digamos, maneras para seguir siendo agricultores. Evidentemente, hay una cosa que se llama tiempo y hoy esta sociedad necesita tiempo y que sea rápido. Y entonces la hortaliza tiene un problema, que si tienes que ir a comprarla, donde en este caso lo nuestro, tienes que desplazarte y te ocupa tiempo, y luego si tienes que prepararlo, pues lo mismo, más de lo mismo, necesitas tiempo. Y entonces yo ya no diría que se trata de bajar la venta de hortalizas por el precio que pudieran tener. En el caso de ecológico siempre se ha echado la culpa que el precio es alto, pero yo no echaría tanto la culpa a eso y la echaría más a la forma que se consume y la forma que se vive. Es decir, es que tiene que ir todo muy rápido. Entonces, ir a comprar significa tiempo y cocinar significa tiempo. Y ahí la hemos fastidiado. Y eso tenemos un hándicap bastante grande en nuestra contra. Gracias, Julio. Yo coincido aquí, sí. También nosotros, como vendemos en mercados, vendemos directamente no al consumidor, una cosa que
cada día notamos que fomentamos mucho es la educación, ¿no? De cómo puedo cocinar esta hortaliza, cómo hacerlo de manera que sea rápida, que la puedas cocinar en un día y te dure lo suficiente para consumirla durante la semana. Entonces también un poco yo veo que sería interesante que se fomentara en las escuelas o ya de cara a los futuros consumidores un poquito a enseñarles el valor de que el producto tiene que ser bueno local, cómo manipularlo y cómo consumirlo y que sea sano, ¿no? Un poco enseñar ya desde bien pequeños que es importante fomentar la agricultura ecológica y sobre todo que sea de proximidad. Intentar hacer un poco de publicidad hacia este aspecto, no sé cómo podría ser, pero veo que nosotros tenemos que dar muchas explicaciones para vender bien. Muchas gracias. Y nos preguntan también un caso particular, en menos de 4 hectáreas, ¿qué apero consideráis esencial para empezar la actividad agraria? Y si incorporáis estiércol de animales, que entiendo que sí. Sí, si respondéis rápido para que haya tiempo para otras preguntas también. Vale. Bueno, eso podrías decir tú. Son los que utilizáis. Bueno, nosotros, sobre todo cuando empezamos, que cuando tienes pocos recursos, digamos, lo que utilizamos un montón fue la bici azada, digamos, ¿no? Porque una de las tareas, digamos, más agotadoras es el control de hierbas, ¿no? Como decía Julio. Ahora nuestro sistema ha cambiado y lo que estamos trabajando durante la época del año del año que se puede, poniendo cobertura de film biodegradable para no tener que estar tanto contra las hierbas. Y luego por los caminos utilizamos diferentes herramientas para controlar la hierba y calzar este biofilm. Y bueno, desde que cambiamos, digamos, el sistema de bicicleta, que era efectivo, pero muchas horas, al tema del film biodegradable, pues ha habido digamos, con la misma mano de obra hemos podido aumentar mucha más superficie de cultivo, ¿no? O sea que yo diría que creo que sería importante un extendedor de biofilm, no sé, o sea, que se pueda, que un apero que puedas extender el film que va en bobinas, digamos, pero que sea film biodegradable, por supuesto, que venga o de maíz o de patata, cualquier tipo de estos de almidón, como las patatas estas reciclables, las bolsas, digamos, compostables y luego tener alguna herramienta que puedas pasar por los caminos y aporcar o calzar, digamos, este film porque se va degradando poco a poco y puedas controlar la hierba que sale justo en el margen, ¿no? En muchos cultivos, este sistema de cultivo pues es muy interesante, poca inversión y luego mucha reducción de mano de obra, ¿no? O de horas de trabajo. Nos preguntan también, que lo habéis comentado de cierta forma, pero si desaparecieran las ayudas de la PAC, ¿se vería comprometida vuestra actividad? ¿La de Julio o no? No. No, No, tampoco estamos. No. Nosotros En también absoluto. estamos hacia el 1,5% de nuestras ventas es lo que recibimos como ayuda. Si desaparece, pues hay años que porque funciona, porque va bien el año, pues ingresas mucho más que no para la ayuda, ¿no? No sé si me explico. Vale, y luego otra pregunta. Para Enric, ¿cuál ha sido el incremento de materia orgánica? Eso es una pregunta. ¿Cuál ha sido el incremento de materia orgánica en vuestros terrenos? Entiendo que en el recorrido que lleváis. Y luego, si de los 6 más 1,5 trabajadores tienen contratación anual o por temporada, ¿tenéis apoyo de otra mano de obra, UFERS, voluntariado? Em, y viniendo de un ámbito no agrícola, ¿cuál fue su proceso de profesionalización en el sector? ¿Y qué sabes A ver. ahora que te habría gustado saber cuando estabas en... Vale, entonces es todo para Enric. Vale, yo pensaba que iba a decir algo para Julio. Entiendo que... A ver, entonces, ¿cuál ha sido el incremento de materia orgánica si lo sabéis? Luego entramos en tema de trabajadores que tenéis y también contáis con woofers, voluntariado.
Y si viniendo como tú vienes de un ámbito no agrícola o de una familia agrícola, ¿cuál ha sido ese proceso de profesionalización en el sector, ¿no? ¿Y qué sabes ahora que te habría gustado saber cuando estabas emprendiendo? Madre mía. Sí. Bueno, empezamos por el incremento de materia orgánica. La verdad es que en este momento no lo sé, porque hacía como 5 o 6 años que no hacemos ninguna analítica. Entonces, es cierto que incorporamos bastante materia orgánica, eh, que hacemos abonos verdes, pero también trabajamos bastante la tierra. Entonces, creo que mucha de la materia orgánica que incorporamos se consume. Aunque una de las, digamos, nosotros tenemos en la fertilización utilizamos un compost para, digamos, para aportar los nutrientes a la planta y luego nosotros hacemos también con materia vegetal nuestra porque de los más de 2 kilómetros que tenemos de banda de arbustos, pues de la poda que cada año se genera es una cantidad importante de materia orgánica y esto lo compostamos. Mezclamos con un poco de gallinaza, pero mayoritariamente es vegetal. Y esto lo aportamos antes de un abono verde o cuando un campo se ha de estar un tiempo en barbecho. Digamos que no, que es materia orgánica mucho más estable, ¿no? Digamos. Pero desconozco el porcentaje ahora mismo. Estaría bien hacer una analítica, pero bueno, el día a día va muy rápido y se come tiempo para muchas cosas. Luego, de los trabajadores que somos, hay una persona, soy yo, que soy autónoma. Luego hay 6 personas contractadas, de las cuales 5 durante todo el año y una persona solo temporal, digamos, durante el verano, básicamente. Y la otra media persona es autónoma, que es la que se dedica básicamente al tema de elaborados en el obrador, ¿no? De transformarlo el producto para poder vender luego conservas, ¿no? No sé si con esto queda respuesta a la pregunta. Y luego, buffers no. Y el voluntariado es un problema cuando no eres una asociación. Ya nos hemos encontrado con, hemos asumido riesgos que no nos han aconsejado desde la administración, porque cuando tienes mano de obra que no está asalariada y no tiene un contrato, puedes tener una inspección de trabajo y por mucho que sean personas que vienen voluntarios, vienen a ayudar o a aprender, pues te puede caer una sanción. Y al final no tenemos nadie, no tenemos nadie, ni ningún voluntario, ni tan solo buffers, porque también está ahí un poco en la cuerda, ¿no? Que en principio sí, es una organización internacional y tal, pero si viene una inspección de trabajo, pues también te puede, según la consulta que hicimos a la administración, también podría ser motivo de sanción, ¿no? Y luego, bueno, yo empecé en la agricultura a través de la jardinería. O sea, yo soy de ciudad, pues no había campo cerca, pero sí que había jardines. Estudié ingeniería agrícola. Tuve la suerte el primer año de sentarme al lado de una persona que ya conocía la agricultura ecológica y empezamos hablando y me dio mucha información. Estamos hablando del año 84, o sea, hace ya unos cuantos días. Y de ahí ya me sumergí, de hecho, me convencí totalmente del tema de ecológico. Ya desde entonces estoy trabajando en ecológico, pero antes de llegar a esta finca donde estoy produciendo ahora, empecé 4 proyectos que fueron, que duraron un año y no tuvieron continuidad porque, digamos que de conocimiento estaba muy limitado. Incluso cuando empecé aquí no tenía tampoco los conocimientos que debería tener para poder empezar con un proyecto de esta manera, ¿no? De este tipo. Pero bueno, cuando uno, no sé, es tozudo, dile como quieras, pues sigue adelante y al final lo consigues, ¿no? Y es mucho, yo nunca he tenido la suerte de trabajar con otro agricultor, ¿no? Ha sido mucho ensayo, error y mucho, digamos, de autoaprendizaje, ¿no? Pero bueno, a la vista está que no lo hemos hecho tan mal, porque por lo menos la explotación tiene futuro, ¿no? No sé si hay alguna pregunta más. Ah, buenísimo. Esta la ha respondido perfectamente. Em, Luego otra pregunta que nos han hecho es si tenéis problemas con temas de los pájaros, con pájaros, y si los tenéis, ¿qué tipo de soluciones implementáis? Bueno, y yo ya no los... A ver, voy a ser más extenso en el tema
siempre estamos pensando con pulgones, orugas y ácaros, ¿vale? Últimamente el problema estamos teniendo con conejos, pájaros, jabalís. O sea, imaginaros la situación, ¿no? En cuanto a los pájaros, lo que hacemos nosotros es cubrir los cultivos con mantas textiles, porque no tenemos otra opción. En los cultivos hortícolas, que más daño hacen son los que tienen hojitas pequeñitas y tal, los pájaros. Y los conejos, pues bueno, al cubrir bueno, hago extensivo lo de los pájaros a los conejos y otras cosas. Y al tapar para los pájaros con mantas textiles, lo que también protegemos es de los conejos. Pero que es una pasada, o sea, los pájaros y los conejos. Y ahora nos ha venido el tema de los jabalís, que te cogen un campo de maíz y te lo hacen polvo, te cogen... Y estoy hablando de que estamos a 8 kilómetros de la ciudad de Valencia, pero ciudad a ciudad, ¿eh? No es que estamos muy lejos, jabalís. Buah. O sea, que eso nunca se había visto por aquí. ¿Queréis Bueno, aquí comentar nosotros algo, lo que Laia? es, Sí. sí, el cultivo de hoja en verano procuramos también hacerlo dentro del invernadero, aunque no tenemos puertas, o sea, simplemente es como la parte superior. Y eso ayuda bastante, porque si no, teniéndolo fuera sí que, bueno, lo cosechábamos, estaba ya todo comido y era un poco complicado. Pero bueno, también tenemos problemas con las tórtoras, sí, pero Son todavía, problemas puntuales, sí. tampoco no tenemos grandes problemas. Y bueno, como aquí tenemos muy concentrado y tenemos el perro y los gatos y tal, y creo que los jabalíes a veces vemos que han pasado, ¿no? Porque dejan la señal, pero tampoco nos hacen demasiados daños. Y Mm. conejos también algunos vemos, pero la verdad es que no. Tenemos mucha suerte de momento, Sí. de momento. Genial, pues estamos ya en hora, así que muchísimas gracias por toda la ronda de preguntas también a todos los asistentes. Y nada, por concluir, pues decir que hemos podido escuchar a la larga experiencia, ¿no? de las personas horticultores que están hoy con nosotros y de verdad que muchísimas gracias por sacar este rato, como decíamos al principio, ¿no? Que estáis súper liados ahora en esta época del año, ¿no? Em, Nos han traído su experiencia desde Cataluña y la Comunidad Valenciana, pero que por supuesto que la horticultura es diferente en cada metro cuadrado, ¿no? Casi. Y hemos podido pues, escuchar a nivel agronómico cómo están trabajando, ¿no? Desde esta parte ecológica, también esos modelos de, como también nos habéis contado, ¿no? De cómo diversificarse en el mercado, cómo salir adelante, ¿no? Con un proyecto de este tipo, ¿no? Por ese impacto también agroecológico. Y luego hemos escuchado también pues esas limitaciones, ¿no? En las ayudas, cómo podemos mejorar también y cómo se podría mejorar ese trato, ¿no? De que ya sois horticultores ecológicos, ¿no? Ya estáis certificados, hacéis lo imposible y cómo se puede también valorar eso, ¿no? En vez de que se generen más impedimentos, ¿no? Entre otras cosas. Y de verdad que con todo esto yo ya solo puedo daros las gracias por todo, por vuestro tiempo y vuestra sabiduría y conocimientos y espero que haya sido también interesante para vosotros, ¿no? Desde como ponentes, ¿no? Y no sé si queréis decir algo más o si no ya cerramos. No, Nada, muchas muchas gracias gracias. gracias por poder darnos esta oportunidad de explicar lo que hacemos, porque creo que la gente no conoce muy bien estas cosas y tienen otras influencias que no son muy certeras. Fenomenal. Pues nada, que si necesitáis los contactos de los horticultores, nos escribís a por otra PAC, ¿vale? Y que es la idea también que se generen estas conexiones. Mil gracias y hasta muy pronto entonces. Hasta pronto. Gracias. Hasta Gracias, pronto. Javier.